Ahora, como segunda pestaña, nosotros lo que tenemos es vista. En vista tenemos, por ejemplo, acá el modo de presentación. En modo de presentación es toda la pantalla completa. Voy a hacer escape ahora y regreso a una vista normal. Recordemos que esta vista es como una presentación similar a PowerPoint. Luego tengo en esto para mostrar, toda esta categoría es para mostrar diferentes elementos que yo vaya a tener en mi interfaz. Por ejemplo, tengo una regla acá y puedo quitarlo y otra vez ponerlo. Antes voy a minimizar esto. Muy bien. Ahora, aparte de regla, tengo para cuadricular mi área de trabajo. Esta es mi área de trabajo. Y puedo hacerlo cuadriculado para que pueda trabajar de manera mucho mejor y poder así recorrer los elementos y que se vayan adhiriendo a lo que es mi cuadrícula. Tengo en este caso para ver guías. Si yo estoy trabajando con guías, por ejemplo, puedo crear una guía y en base a esta guía basar mi organización de los elementos. Entonces yo voy creando de esta manera para las alineaciones y para saber los puntos de referencias hasta donde yo puedo recorrer mi elemento. Entonces, estas guías, por ejemplo, puedo hacer que en determinado momento desaparezca. Simplemente guías, aprieto acá para que ya no aparezca. Y una vez que vuelvo a apretar, otra vez me aparecen las guías para trabajar. Tenemos acá lo que es luego panel de tareas. En panel de tareas puedo ver otros elementos que acá se irán acoplando. Por ejemplo, los datos de las formas. Y se me viene acá, si yo voy a ampliar esto, por ejemplo, si agrego un círculo, hago clic sobre este círculo y ahora hago clic sobre este espacio, me aparecería acá los datos. En este instante, por ejemplo, estos son elementos generales y estándar, así que internamente no tiene datos o metadatos para colocar. Pero por ejemplo, si yo pusiese algo concreto y específico, por ejemplo, vamos a buscar aquí en formas algo que sería de ingeniería o podría ser de mapas y planos. Acá, por ejemplo, vamos a elegir uno, accesorios de oficina. Ya tengo acá ahora elementos de accesorios de oficina, pero no nos interesa en este instante todavía esto de formas. Lo que me interesa es, por ejemplo, si yo agrego acá este elemento de arquitectura, si yo vengo acá, tengo una serie de datos e informaciones. Estos datos o metadatos corresponden a este elemento concretamente. Entonces, cuando yo vengo al panel de tareas, digo que quiero datos y formas, entonces me aparecen los datos de estas formas. Muy bien. Acá también tengo para un panorámico o zoom. Voy a minimizar esta opción. Ahora, entonces, si yo pongo y selecciono este panorámico y zoom, en la parte inferior derecha me aparece de toda el área de trabajo y puedo recorrerlo. Entonces, donde yo vaya trabajando, puedo ir recorriendo y llegar más rápido a ese elemento. Pero no es frecuente el uso. Incluso podría utilizar el zoom. ¿Por qué no es frecuente su uso? Ya que este elemento ocupa un determinado espacio a este lado, aunque pareciera que es insignificante, muchas veces necesitamos todo el espacio disponible. Y eso suele pasar al igual que en Photoshop. Entonces, en lugar de utilizar este elemento, podríamos nosotros cerrarlo acá. Y como no estamos utilizando los datos, también cerrarlo. O venir desde acá y destiquearlo esto. Y ahora, por ejemplo, nos aparece, si venimos acá, hacemos otro clic y ya no está en esta parte. Entonces, podría trabajar de otra manera. Por ejemplo, haciendo Control Shift y el botón derecho del mouse. Entonces yo puedo recorrer mi área de trabajo, similar a esa parte que nos venía con la panorámica y zoom. Y para acercarnos a determinados elementos podríamos hacer clic y luego con control y la rueda del mouse podríamos
nosotros acercarnos o alejarnos. Muy bien. Aparte de eso, tenemos acá, por ejemplo, para tamaño y posición, esto que se viene de este lado y es tamaño y posición. Y es del elemento seleccionado, por eso es contextual. Si yo selecciono este círculo, esta circunferencia, vengo acá y me dice en el eje X y en el eje Y donde se encuentra mi elemento. Por ejemplo, si yo cambio, está aquí a 171 milímetros, entonces yo podría cambiar así, hago enter y se cambió a esta posición. Y en el eje Y vendría, en vez de 260, 64, podría poner 300 y está mucho más arriba. Y el ancho podría cambiarlo también, en vez de 30 podría ponerlo 50 milímetros y lo estoy cambiando acá también, en lugar de 30, 70 milímetros. Y el ángulo, por ejemplo, para que pueda girar, en vez de utilizar esta herramienta, podría ser acá una medida exacta, entonces lo puedo decir 30 grados y me gira 30 grados. También tenemos acá, por ejemplo, la posición del eje de giro. Por ejemplo, yo podría cambiarlo acá y ahora, como vemos, está girando en base a este punto. Yo podría cambiarlo de esa manera y ahora el eje está cambiando para que me permita o no rotar. También puedo cambiarlo acá. Por ejemplo, puedo ponerlo en superior izquierda, superior central. Por ejemplo, esto en superior central está acá. Entonces el giro se hace desde el superior central. Y para eso es bastante útil. Pero no, como nosotros en este momento no estamos manejando específicamente esto, podríamos medir a paneles y tamaño y posición, todavía no requerirlo. Tenemos otros elementos, por ejemplo, como el zoom, cuánto por ciento queremos ver. Por ejemplo, yo quisiera ver toda la página, hago aceptar y toda la página ahora. Vamos a quitar cuadrícula, vamos a quitar guías. Muy bien. Y saltos de página. Muy bien, vamos a recorrer esto. Esto también. Vamos a acercarnos más. Con zoom también podría ser 200%. Y yo podría recorrer este elemento. Muy bien. Lo que yo ahora quiero ver otros elementos, aparte de estos, por ejemplo, podría acá, en vista, si mis elementos están muy abajo, ajustar a la ventana, por ejemplo, y me permite visualizar desde la parte superior hasta la parte inferior y toda la ventana me visualiza. O podría utilizar el ancho de este espacio y, por ejemplo, hago clic y todo el ancho del espacio de trabajo, mi página se acomoda perfectamente. Luego tenemos aquí de ayudas visuales. Por ejemplo, tenemos cuadrícula dinámica. Si yo vengo a habilitar cuadrícula, este elemento se va acoplando a la cuadrícula, a cada uno de los elementos de la cuadrícula. Similarmente esto, por ejemplo, perfectamente está alineado con este punto de la cuadrícula. Si recorro este también. Si yo lo quito cuadrícula dinámica, entonces el movimiento ya no es tan perfecto. O sea, ya no se acopla perfectamente. Ahora también me da un espacio y margen de error. Pero si yo no quiero una precisión tan alta, entonces puedo utilizar cuadrícula dinámica y alinearlo directamente a la primera y alinearlo con otros elementos. Y no estar perfectamente, exclusivamente a la cuadrícula cuando bloqueo esto. Entonces ya me puede, por ejemplo, acá crear un pequeño desnivel. Este está más arriba y este más abajo. Igualmente funciona con autoconexión, por ejemplo, para nosotros agregar líneas y espaciar las formas, por ejemplo, y puntos de conexión. Recordemos que cada uno de los elementos que vayamos agregando tiene puntos de conexión. Entonces, esto, por ejemplo, es perfectamente válido para que nos ayude a nosotros con el punto de conexión. A medida que nosotros vayamos insertando estos conectores, vamos a necesitar precisamente
que los puntos de conexión se nos visualice de manera adecuada. Entonces, en Vista podemos, por ejemplo, habilitar puntos de conexión para que se vaya acoplando a esos puntos de conexión. En esto que tenemos ahora en las ventanas es cuando trabajamos con varios documentos. Podemos acá ver esto en una nueva ventana, organizar todos los elementos, pero ahora nosotros no tenemos varios abiertos, tenemos uno solo. Por ejemplo, acá en Cascada, si tuviera 10 ventanas o 10 programas, los 10 programas se irían organizando de esta manera para que yo vaya entre ellos actuando. O si creo uno nuevo, por ejemplo, acá cambiar ventana. Por ejemplo, tengo dibujo 1. Si yo ahora agregase uno nuevo, acá, por ejemplo, un diagrama básico, voy a crearlo. Ahora tengo, aparte del anterior, tuviera esto. Tuviera dibujo 1 y dibujo 3. Entonces se está intercalando el programa en base a esos elementos. Muy bien, vamos a trabajar con dibujo número 1. Muy bien. Y tenemos para manejar macros y otros complementos, que ahora no lo vamos a visualizar. Nosotros teniendo ya la manera de controlar el interfaz, entonces se nos hace ahora más fácil poder trabajar y adentrarnos a lo que realmente nos interesa, la manera de organizar nosotros nuestros diferentes diagramas.